Bienvenidos nuevamente a su canal Cines de Arte y de Autores. Esta vez continuaremos con el libro ¿Qué es el cine? De André Bazin, y hoy nos dedicaremos al texto sexto que se llama El montaje prohibido. Básicamente en este texto Bazin examina tres películas del director Albert Lamoris. Ellas son BIM, Crin Blanca y El Globo Rojo, para detenerse en la forma en que están presentadas ciertas acciones de riesgo de interacción entre personajes humanos y animales, entre animales con animales y humanos con objetos. Como ya lo hemos mencionado, Bazin es muy acertado a la hora de escoger ejemplos y referencias y es capaz de hacernos ver lo general a partir de lo particular. Es capaz de hacernos ver los sistemas y los patrones en pequeñas situaciones de una película X o Y. Los ejemplos de los que se sirve Bazin en esta ocasión nos dan cuenta del uso o no uso del montaje. Pero, ¿qué es el montaje? Una definición bastante simple puede ser la conjunción de planos con la intención de crear sentido, ¿cierto? Una definición bastante ligera, bastante apresurada, porque nos vamos a detener después en los textos de Sergei Eisenstein acerca del montaje cinematográfico. Pero por ahora vamos a jugar con esa definición muy simple de que el montaje puede ser el yuxtaponer un plano junto a otro plano para crear un sentido, un significado, una continuidad, ¿cierto?, de espacio-tiempo, o simplemente para hacer una alusión de lo que está pasando y darle contexto. Recuerden ustedes la frase con que finalizaba el texto número 1, la ontología de la imagen fotográfica. Recuerden esa frase enigmática con la que cerraba el capítulo, que decía: por otra parte, el cine es un lenguaje. Esta es la frase de las frases para comenzar un libro. Entonces es ahora en el capítulo sexto que vamos a ver hacia dónde va a direccionarse esa frase acerca de que el cine es un lenguaje, porque lo vamos a ver aquí a través de las primeras puntadas que da Bazin acerca de una posible definición de montaje. Las tres películas mencionadas de Albert Lamoris, BIM, Crin Blanca y El Globo Rojo, están disponibles en YouTube, lo cual hace que sea más fácil aproximarnos a este capítulo en esta época. Hace 15, 20 años eran muy difíciles de conseguir, pero ahora las tenemos aquí disponibles también en la plataforma de YouTube para que ustedes puedan apreciar la manera en que aquellas secuencias que menciona Bazin en el libro están construidas. Bazin comienza comparando las películas de Lamoris con una de Jean Touraine que se llama En un país lejano, la cual también está disponible en YouTube. Van a encontrar ustedes los links de todas estas películas en la descripción del video. Sobre la película de Jean Touraine En un país lejano, Bazin va a llamarnos la atención acerca de algunas escenas o secuencias que según él están falsificadas, debido a que se están usando animales en situaciones humanas, antropomorfizándolos, por ejemplo poniéndolos en una casa, metiéndolos en una camita, en una silla, poniéndoles ropa humana, para que hagan acciones y rutinas de humanos. Entonces, al hacer esto, pues que no, obviamente no es propio de los animales, los cineastas van a buscar cómo ubicar a los animales, hacer que un animal se tome una tacita de té, que dé unos pasos, etc. Cuando los animales, pues, sus cuerpos están construidos de otras maneras para ejecutar diferentes tipos de movimientos. Esas falsificaciones se van a lograr a través de trucajes de cámara, cambiando de plano, haciéndole una patita artificial a los personajes para que puedan, por ejemplo, agarrar o tomar algo que no podrían porque no tienen el pulgar oponible que tenemos los humanos. Y eso va a generar pues que la estética de esa película sea basada en ese tipo de trucajes y de ilusiones, para que le funcione la historia en donde los animales están humanizados, viven en una isla, en una ciudad, haciendo cosas de humanos. Entonces Bazin va a comparar la manera en que los animales son filmados en esta película de Jean Touraine con la manera en que son filmados los animales o los objetos en las películas de Albert Lamoris. Entonces esto nos lleva al ejemplo con el caballo de Crin Blanca. Es un caballo salvaje que va a ser domado por un niño. Pero entonces, según Bazin, varios caballos van a ser utilizados para que se dé la ilusión de que el personaje del caballo
en sí tiene una evolución, ¿cierto? Que pasa de ser indomable a más o menos domable, a totalmente domable, eh, llegando a ser amigable al final con este niño. Entonces, para eso, Bazán puede deducir que se usaron varios caballos con distintos rasgos y características, de la manera en que se usaban distintos perros para el papel de Rin Tin Tin en las series o películas del mismo personaje. Acerca de la película de Jean Turán dice Bazán: todo el ingenio y talento de Turán consiste en hacer permanecer a los animales casi inmóviles durante la duración de la toma en el lugar donde les ha situado. El decorado, la disposición y el comentario bastan para dar a la postura del animal un sentido humano que la ilusión del montaje precisa y amplifica de manera tan considerable que llega a veces a crearlo casi totalmente. Toda una historia se construye así con numerosos personajes y complejas relaciones, tan complejas por lo demás que el guión resulta a menudo confuso, dotados de características variadas, sin que los protagonistas tengan casi nunca que hacer nada más que mantenerse tranquilos en el campo de la cámara. La acción aparente y el sentido en que la película adquiere prácticamente nunca han preexistido al film, ni siquiera en cuanto a fragmentos de escena, es decir, en la unidad mínima del plano. Yendo más lejos, me atrevo a afirmar que en esta ocasión no era solo suficiente, sino necesario hacer este film mediante el montaje. Con respecto al globo rojo, Bazán va a decir que es necesario también dar cuenta de estos efectos, por lo que, si ustedes recuerdan la película del globo rojo, un globo se comporta como si fuera también humano y empieza a seguir al niño, empieza a escapar de otros humanos, empieza a tomar decisiones, ¿cierto? Y a moverse en el espacio con respecto a las decisiones que toma. Entonces, ahí Bazán va a hacer la comparación de estas dos películas porque ambas usan el trucaje para hacer mover lo inanimado o para hacer que objetos o animales se muevan de manera humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que critica Bazán de Jean Turán? Es que prácticamente el montaje está presente en todos los planos, en todas las situaciones. Sin embargo, hay este corte permanente, ¿verdad? Que no nos respeta la continuidad de las acciones porque tiene que ser así o de otra manera. Es muy difícil que entrenen a los personajes para hacer todo lo que un humano haría, los personajes animales. En cambio, con el globo rojo, Bazán lo que nos dice es que si bien el globo también está haciendo cosas de humanos, nos están mostrando más los espacios y mostrando más las situaciones en las que este globo, digámoslo así, actúa. Y hay diferentes trucos de los que se sirve la Maurice, incluso para no cortar. Entonces dice Bazán: en cuanto al globo rojo, por el contrario, hago notar y quiero demostrar que no debe y no puede deber nada al montaje, lo que no deja de ser paradójico teniendo en cuenta que el zoomorfismo atribuido al objeto es todavía más imaginario que el antropomorfismo de los animales. El globo rojo de la Maurice ha realizado efectivamente ante la cámara los movimientos que le vemos realizar. Quede claro que se trata de un truco, pero que nada debe al cine en cuanto tal. La ilusión nace aquí como en la prestidigitación de la realidad. Es algo concreto que no resulta de los prolongamientos virtuales del montaje. ¿Y qué importancia, se dirá, puede tener si el resultado es el mismo? Hacernos admitir en la pantalla la existencia de un globo capaz de seguir a su dueño como un perrillo. Pero es que, precisamente, con el montaje, el globo mágico no existiría más que sobre la pantalla, mientras que el de la Maurice nos devuelve a la realidad. Entonces, para Bazán resulta paradójico que, a pesar de todos los trucos que hay para mover un globo, para que parezca humano y que parezca que toma decisiones, ese globo se va a ver de manera más realista. Entonces, otra vez nos encontramos con esa pregunta sobre el realismo que Bazán está buscando, o los tipos de realismo. ¿Cuál es este realismo que tiene el globo rojo a pesar de los trucos que los animales trucados de Jean Turán no tienen? Según Bazán, los movimientos del globo y los trucajes del globo, las decisiones del globo, parecieran preceder al film. Es decir, si viéramos la obra en teatro del globo rojo, esos trucos podría parecer que se pueden replicar, ¿verdad?, ante nuestros ojos, como los trucos que puede realizar un mago. Desaparecer una moneda, desaparecer una paloma, desaparecer una persona ante nuestros ojos, ¿cierto? Sin necesidad de corte.
porque lo estamos viendo en un escenario, digámoslo así. Estaría la presencia, entre comillas, real del mago, estaríamos nosotros en ese escenario y la persona o objeto que desaparece ante nuestros ojos. Pero ¿qué pasaría si estamos viéndolo en una película y justo en el momento en que va a desaparecer la persona o el objeto hay un corte? Y luego la reacción de la persona que ve y luego el plano del objeto de la persona que ya no está. Entonces ahí se vería el trucaje. Continúa Bazán. Conviene quizá abrir aquí un paréntesis para hacer notar que la naturaleza abstracta del montaje no es absoluta, al menos psicológicamente. De la misma manera que los primeros espectadores del cinematógrafo Lumière se asustaban con la entrada del tren en la estación de La Ciotat, el montaje, en su ingenuidad original, no es advertido como un artificio. Pero el hábito del cine ha sensibilizado poco a poco al espectador y una buena parte del público sería hoy capaz, si se le pide que mantenga un poco su atención, de distinguir las escenas, entre comillas, reales, de las que son tan solo sugeridas por el montaje. Es cierto que otros procedimientos, como la transparencia, permiten reunir en el mismo plano dos elementos, por ejemplo el tigre y la protagonista, cuya contigüidad plantearía en la realidad algunos problemas. La ilusión es aquí más perfecta, pero no indiscernible, y en todo caso lo importante no es que el truco sea invisible, sino el que haya truco o no, de la misma manera que la belleza de un falso Vermeer no podría prevalecer contra su inautenticidad. Recordemos que este texto de Montaje Prohibido fue escrito aproximadamente entre 1953 y 1954 y que nosotros estamos en el 2021, en donde ya hemos visto que todo es posible básicamente sobre una pantalla. Podemos ver coexistir diferentes elementos, personajes, técnicas, situaciones, tiempos sobre un mismo plano, ¿verdad? Hemos visto incluso cómo se reviven actores o actrices que ya han muerto y están interactuando a través de los deepfakes en otros contextos, ¿verdad? Dentro del mismo plano. Para 1953-1954 todavía debía existir una prueba de autenticidad, ¿verdad? De que esos dos elementos en realidad comparten el mismo plano. Agrega más adelante Bazán. Hemos llegado así por la reflexión a plantearnos una serie de paradojas. El montaje, del que se nos dice con tanta frecuencia que es la esencia del cine, se convierte en esta ocasión en el procedimiento literario y anticinematográfico por excelencia. La especificidad cinematográfica, alcanzada por una vez en estado puro, reside por el contrario en el simple respeto fotográfico de la unidad del espacio. En este texto podemos ver un germen acerca de la defensa que hace Bazán en otros textos del plano secuencia, como una mayor muestra de autenticidad y de ese carácter de realidad que puede existir en una situación. Pero los quiero invitar a que piensen en contraejemplos en los cuales el hecho de que haya un plano secuencia no significa que haya mayor realidad. Porque esta puede ser una lógica que a través de los años la misma tecnología se va a encargar de dinamitar para mostrarnos que esa verdad o ese principio de realismo puede estar también en otros elementos más allá de la representación de espacio y tiempo. Sin embargo, podemos entender lo que está buscando Bazán porque, como lo vimos en los textos anteriores, él está interesado muchísimo en las escenas de riesgo, las escenas documentales, de peligro, de descubrimiento, las escenas donde se pone algo en riesgo, algo en peligro. Entonces aquí pues podemos verlo que ya sea que se hable de no ficción o ficción, él se va a seguir refiriendo a esos encuentros no cotidianos, no posibles en la cotidianidad entre personajes humanos, fieras, salvajes, objetos que no se pueden mover en contextos de situaciones humanas donde hay que tomar decisiones, etc. Recordemos la pasión de Bazán por los documentales, por las situaciones que no, según él, no se deben alterar. Entonces también hay que verlo con esa perspectiva. Agrega Bazán sobre la película Crin Blanca. En Crin Blanca, el paisaje de Camargue
La vida de los domadores y los pescadores, las costumbres de las manadas constituyen la base de la fábula, el punto de apoyo sólido e irrefutable del mito. Pero sobre esta realidad se funde precisamente una dialéctica de lo imaginario, del que el desdoblamiento de Crin Blanca es el símbolo más interesante. Así, Crin Blanca es a la vez el verdadero caballo que mordisquea todavía la hierba salada de Camargue y el animal fantástico que nada eternamente en compañía del pequeño Folco. Su realidad cinematográfica no podía prescindir de la realidad documental, pero para que ésta llegara a ser también verdad ante nuestra imaginación, hacía falta que se destruyera y renaciera de la misma realidad. Seguramente para realizar el film han sido necesarias muchas proezas. El niño escogido por Lamorisse nunca se había acercado a un caballo. Hizo falta, sin embargo, que aprendiera a montar a pelo. Más de una escena entre las más espectaculares ha sido rodada casi sin trucos y siempre con desprecio de ciertos peligros. Entonces, Crin Blanca es un ejemplo muy acertado de aquella relación con el peligro y con la autenticidad que Bazán está buscando. Si ustedes ven, al tratar con caballos salvajes, pues hay un sinnúmero de riesgos, ¿cierto? Para los mismos caballos, para las personas que están tratando de domar a los caballos, tanto delante de las cámaras como detrás de las cámaras. Y precisamente el protagonista es un niño, es Folco, tendrá entre 11 y 14 años probablemente. Es un niño que se dedica a pescar, pero que según la película, él se propone domar a Crin Blanca, un caballo totalmente salvaje. Ustedes van a ver que especialmente en esas dos películas de Lamorisse hay escenas de bastante riesgo. Al final de Crin Blanca, el niño y el caballo se pierden en el mar, digámoslo así, ¿cierto? Ante nuestros ojos, y el agua les llega prácticamente hasta el cuello a cada uno. Esa es una escena de muchísimo riesgo para el actor, para el caballo. Valdría la pena saber cómo la hicieron, cuál fue el truco para mantenerlos con vida, ¿no? Porque están muy lejos de la costa, según el plano. Y en el globo rojo, el niño protagonista asciende al cielo, jalado por muchísimos globos que lo están llevando, y es una escena de bastante riesgo, porque es una altura bastante considerable, ¿no? Una altura sobre los edificios de la ciudad. Entonces, ese filmar el riesgo sobre los protagonistas es lo que Bazán rescata también de estas películas, la manera en que los planos fueron hechos, y sobre todo lo que, según Bazán, pues también va a darle su carácter de mito, ¿verdad? Porque la manera en que terminan estas historias, la manera en que son llevadas hacia eso que Kant llamaba lo sublime, ¿cierto? Hacia ese encuentro con la posibilidad de la muerte, ¿cierto? Con el riesgo total, estar a un paso de la muerte, o quizás sugerir que en efecto los personajes llegaron a morir, aunque esto ya está en el terreno de la interpretación, pero es algo que solo vemos en el mito, ¿cierto? ¿Quiénes han ascendido a los cielos? Apolo, Jesús, Ícaro, ¿verdad? Y no se sabe en la mayoría de los casos qué pasa más allá, ¿cierto? Como que la última imagen es que los vieron ascender hacia los cielos y perderse en el infinito. Entonces eso le da el carácter de mito, de inmortalidad, ¿cierto? Ante nuestros ojos. Y qué mejor que esa realidad documental en las escenas de riesgo para dar cuenta que efectivamente el personaje fue llevado a los cielos y que podemos dar fe de lo que ocurrió. Porque ocurrió ante nuestros ojos sin ningún corte. En esas escenas entonces el montaje estaba prohibido. Continúa Bazán. Sin embargo, basta reflexionar para comprender que si lo que se muestra en la pantalla tuviera que ser verdadero y hubiera sido efectivamente realizado delante de la cámara, la película dejaría de existir porque instantáneamente dejaría de ser un mito. Ese es el límite del trucaje, el margen de subterfugio necesario a la lógica de la narración que permite a lo imaginario el integrarse con la realidad y sustituirla a la vez. Si no hubiera más que un solo caballo salvaje, penosamente sometido a las exigencias de la toma de vistas, el film no sería más que una prueba de destreza, un número casi de circo, como el caballo blanco de Tom Mix. No es difícil entender que se saldría perdiendo. Lo que hace falta para la plenitud estética de la empresa es que podamos creer en la realidad de los acontecimientos sabiéndolos trucados.
Al espectador no le hace ninguna falta, ciertamente, saber expresamente que se han utilizado 3 o 4 caballos o que había que tirar del hocico el animal con un hilo de nylon para hacerle volver la cabeza cuando hacía falta. Lo que importa es que la materia prima del film es auténtica y a la vez, y sin embargo, aquello es cine. Entonces, la pantalla reproduce el flujo y reflejo de nuestra imaginación que se alimenta de la realidad, sustituyéndola. La fábula nace de la experiencia que la imaginación trasciende. Entonces, ojo con ese momento en que Bazin dice, entre comillas en el texto, aquello es cine. ¿Qué quiere decir con aquello es cine? La transición constante de la fábula al documental o del documental a la fábula, la habilidad para mutar entre fábula y documento, entre fábula y verdad. Aquello es cine. ¿Qué sería el cine? El puente, la voluntad de cruzar el puente, el dispositivo para hacer los puentes. Bueno, queda abierta esa pregunta junto a otras más que ya tenemos en nuestro depósito de preguntas. Pero eso no es todo. Dice Bazin, pero recíprocamente hace falta que lo imaginario tenga sobre la pantalla la densidad espacial de lo real. El montaje no puede utilizarse más que dentro de límites precisos, bajo pena de atentar contra la ontología misma de la fábula cinematográfica. Por ejemplo, no le está permitido al realizador escamotear mediante el campo contra campo la dificultad de hacer ver dos aspectos simultáneos de una acción. Al verla, Maurice lo ha entendido perfectamente en la secuencia del conejo, en la que permanecen simultáneamente en campo el caballo, el niño y el animal perseguido. Pero no está de lejos de cometer una falta en la escena de la captura de Crin Blanca, cuando el niño se hace arrastrar por el caballo al galope. No importa entonces que el animal que vemos desde lejos arrastrar al pequeño Folco sea el falso Crin Blanca, como tampoco el que para esta peligrosa operación la Maurice haya doblado incluso él mismo al niño. Pero sí me molesta el que al final de la secuencia la cámara no me muestre irrefutablemente la proximidad física del caballo y del niño. Hubiera bastado una panorámica o un traveling hacia atrás. Esta simple precaución hubiera autentificado retrospectivamente todos los planos anteriores, mientras que los dos planos sucesivos de Folco y del caballo, escamoteando una dificultad que en ese momento ha dejado ya de tener importancia, rompe la bella fluidez espacial de la acción. Entonces, yo concuerdo con Bazin, ese plano pudo haberle dado, digamos que el cierre perfecto a aquella secuencia, ver al caballo y al niño en un mismo plano, el niño levantándose quizás, ¿cierto?, tras haber sido arrastrado. Pero por otro lado hay que ver que hay ciertas dificultades en el rodaje, en la producción, esa pudo haber sido la imagen que todos queríamos ver, no se logró, posiblemente el plano se echó a perder, eso puede pasar, pero digamos que no, digamos que nunca se filmó ese plano. ¿Puede haber una razón para no haberlo filmado? Quizás, pero en general, si se hubiera hecho ese plano, ¿de qué otra forma habría cerrado la secuencia, verdad? Un niño que se levanta, se limpia el polvo y se queda mirando con Crin Blanca, ambos compartiendo el plano. Puede ser, ¿verdad? La gran pregunta como espectadores es, bueno, ¿de qué manera lo hubiera hecho cada uno de nosotros? Bueno, no lo sabemos. El caso es que podemos buscar otros ejemplos del cine donde esto va a funcionar en cualquiera de las dos direcciones. Donde sigue habiendo ese montaje al que se refiere Bazin, esa fragmentación mediante planos de una acción, o otro tipo de películas de otras épocas, quizás de otras culturas, en donde también existe esa ética de mostrarlo todo y donde esa acción no se hubiera cortado, ¿verdad? Como lo hubieran hecho en la tradición del cine de Kung Fu de los Chow Brothers en los años 80. Una escena similar habría sido cortada, no habría sido cortada. Es como lo que pasa en algunas de las peleas, ahora hablando de estas referencias de las peleas de Kung Fu, por ejemplo.
Ustedes saben que en algunas películas deciden mostrarnos toda la pelea, ¿cierto? Todo el mano a mano, tal cual, golpe viene, golpe va, sin hacer cortes. En cambio, en otras películas deciden cortar a cada rato. Entonces no sabemos si es por brindarle algún cierto tipo de ritmo a las secuencias o si en verdad los actores no están listos para pelear y por eso tienen que trucar todos los golpes que se están dando. Bueno, relacionado con esto, les recomiendo un artículo de David Burwell en el que compara una secuencia de Jackie Chan de la película Police Story versus una película de James Bond con Pierce Brosnan, en la cual la escena de pelea está totalmente trucada por esta fragmentación de planos. Les voy a dejar el link en la descripción, puede ser también un complemento a esta discusión acerca del montaje prohibido a través de los años, a través de los géneros cinematográficos y a través de las formas de producción y las industrias. Complementa Bazán más adelante. Si nos esforzamos ahora en definir la dificultad, me parece que se podría plantear como ley estética el siguiente principio. Abre comillas. Cuando lo esencial de un suceso depende de la presencia simultánea de dos o más factores de la acción, el montaje está prohibido. Cierra comillas. Y vuelve a recuperar sus derechos cada vez que el sentido de la acción no depende de la contigüidad física, aunque esté implicada. Complementa Bazán más adelante. Si nos esforzamos ahora en definir la dificultad, me parece que se podría plantear como ley estética el siguiente principio. Abre comillas. Cuando lo esencial de un suceso depende de la presencia simultánea de dos o más factores de la acción, el montaje está prohibido. Cierra comillas. Y vuelve a recuperar sus derechos cada vez que el sentido de la acción no depende de la contigüidad física, aunque esté implicada. Por ejemplo, la Maurice podía mostrar, como lo ha hecho, en primer plano la cabeza del caballo, volviéndose hacia el niño como para manifestarle sumisión, pero debería haber ligado dentro del mismo cuadro a los dos protagonistas en el plano precedente. No se trata en absoluto de volver obligatoriamente al plano secuencia, ni de renunciar a los recursos expresivos, ni a las facilidades que eventualmente proporciona un cambio de plano. Estas anotaciones actuales no se refieren a la forma, sino a la naturaleza del relato, o más aún a ciertas interdependencias entre la naturaleza y la forma. Vemos ahí que Bazán de alguna manera está reconociendo que los contextos importan. No todo podría resolverse en plano secuencias, no todos los cineastas tienen que hacer la película de La Soga o El Arca Rusa de Sokurov, ¿cierto? Realmente pensemos desde este momento qué ventajas puede ofrecernos esa fragmentación de planos. ¿En qué situaciones podríamos usarla nosotros? ¿Verdad? Para resolver qué tipo de problemas, qué tipos de dificultades que ojalá no sean económicas, sino estéticas, narrativas. Pensemos. Continúa Bazán. Cuando Orson Welles trata ciertas escenas de El Cuarto Mandamiento en plano único y cuando fragmenta por el contrario extraordinariamente el montaje de Mr. Arkadin, no se trata más que de un cambio de estilo que no modifica esencialmente el asunto. Diría incluso que The Rope de Hitchcock podría indistintamente estar realizada de manera clásica, cualquiera que sea la importancia artística que se puede legítimamente conceder al procedimiento empleado. Por el contrario, sería inconcebible que la famosa escena de la caza de la foca de Nanook no nos mostrara en el mismo plano primero el cazador, el agujero y más tarde la foca. Después ya no importa que el resto de la secuencia esté planificado a gusto del director. Entonces nuevamente Bazán juega con la idea del peligro, ¿cierto? De la autenticidad de las situaciones que aparentemente son irrepetibles. Entonces ahí está esa autenticidad documental, ese exotismo documental del cual hablamos en el texto titulado El cine y la exploración. Y también está esa obsesión de Bazán con el peligro, con lo insólito, ¿cierto? Con lo arriesgado. Continuemos con esas ideas. Es sin duda difícil definir a priori los géneros o incluso las circunstancias en las que hay que aplicar esta ley. Para ser prudente, no me arriesgaré a dar más que algunas indicaciones. Ante todo, es naturalmente válida para todos los films documentales cuyo objeto es hacer un reportaje de hechos que pierden todo su interés si el suceso no ha tenido realmente lugar delante de la cámara. Es decir, el documental
emparentado con el reportaje. Agrego ahí lo que yo definía como lo irrepetible. Continúa Bazán. La regla no es necesaria en los documentales exclusivamente didácticos en los que el propósito no es la representación sino la explicación de un acontecimiento. Naturalmente, estos últimos pueden tener alguna secuencia o algún plano que pertenezcan a la primera categoría. Sería ese el caso, por ejemplo, de un documental sobre la prestidigitación. Si su finalidad es mostrarnos las extraordinarias proezas de un célebre virtuoso, será esencial el procedimiento del plano único. Pero si el film debe después explicar uno de sus números, la fragmentación de la escena se hace necesaria. La cosa está clara. Básicamente el ejemplo al que me refería con los trucos del mago, para ver que efectivamente existe el truco debemos verlo completo, sin cortes, pero como agrega Bazán aquí, si hay una explicación acerca de cómo funciona el truco, puede ser válido dividir el truco en distintos pasos, ¿cierto? Paso 1, paso 2, como un proceso, como un algoritmo para entender cuál es el proceso de ejecución, como una receta. Y con este párrafo finaliza Bazán el texto. Los burlescos primitivos, especialmente Keaton y los films de Charlotte, están a este respecto llenos de enseñanzas. Si el género burlesco ha triunfado antes de Griffith y del montaje, es porque la mayor parte de los gags ponían de manifiesto una comicidad del espacio, de la relación del hombre con los objetos y el mundo exterior. Chaplin en El circo se halla efectivamente en la jaula del león y los dos están encerrados juntos en el cuadro de la pantalla. Bazán nuevamente insiste con esta idea alrededor del peligro y los riesgos, porque recordemos que entre Chaplin y Keaton fue Keaton quien asumió más las escenas de riesgo total, ¿cierto? Comprometió su cuerpo, golpes durísimos, alturas, ¿cierto? Escenas descabelladas y suicidas, en los que no tenía doble. Él mismo ejecutaba las escenas más peligrosas. Finalizamos así el famoso texto del montaje prohibido de Bazán. Los espero nuevamente en el siguiente texto. Vamos a analizar en los próximos días la evolución del lenguaje cinematográfico, también del mismo libro, que es El cine de André Bazán.